Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Dios y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad, sallallahu alayhi wasallam. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con él. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Bueno, siguiendo con nuestras clases sobre los pilares de la fe, y estamos todavía tratando el primer pilar de la fe porque es el pilar más importante sobre la creencia en Dios, Entonces, para repasar un poco, hemos visto sobre este pilar los argumentos de la existencia de Dios. También hemos visto la creencia en el señorío o también lo que se llama la soberanía, lo que es la creación en que Dios es el creador único de todas esas cosas, el soberano único también de todas esas cosas, el único sustentador de todos los seres vivos, y también es el único controlador y dominante sobre todo lo que ha creado. Y Él es el único que da la vida y que da la muerte y que permite un perjuicio a un ser humano o también un beneficio. Entonces no hay nada ni nadie que pasa en el mundo sin su permiso. Y también todo lo que sucede al ser humano, pues eso es con el permiso de Dios. Ninguna persona puede causar daño a una persona o puede beneficiar a una persona si no fuera con el permiso de Dios. Como sabemos en el Corán y también en los hadices del profeta Muhammad sallallahu que está bien claro que como Dios dice, y también el profeta Muhammad dijo en el hadith, que si toda la gente se reuniera para beneficiarte o para hacerte daño, pero Dios, no lo podrían hacer si Dios no lo permite. Y si se reunieran para hacerte o para beneficiarte, pues tampoco no lo podrían hacer si Dios no lo permite. Si Dios no lo permite y no lo deja pasar. Entonces debemos tener claro que el único que da la vida y el único que da la muerte, el que causa daño o el que, beneficia es Dios. Al fin y al cabo es Dios. También hemos dicho que la vida que tenemos es una vida prestada y todos los bienes materiales que tenemos es algo prestado. Es algo que ahora lo tenemos, pero mañana lo dejamos y lo abandonamos. Y abandonamos esta vida y no podemos llevar con nosotros esos bienes materiales, pues quedan en esta vida. Entonces, al fin y al cabo, Dios es el originador de todas esas cosas. Pues gracias a Dios tenemos salud, tenemos un hogar, tenemos ropa, tenemos un trabajo, sustento. Entonces, como les he dicho durante la clase pasada, que pues gracias a Dios, millones de personas tienen trabajo gracias a Dios. O sea, Dios es el que sustenta. Pero, por ejemplo, Dios también ha puesto en la tierra, ha puesto necesidades para el ser humano, y de esas necesidades, pues, millones de personas sobreviven, como por ejemplo el pollo, como la carne de res o la carne de cordero, etcétera, ¿no? Las verduras, las frutas. Si no fuera, gracias a Dios, que desciende la lluvia del cielo y que hizo fértil la tierra, pues no podríamos tener ni frutas, ni verduras, ni hierbas, ni muchísimas necesidades del ser humano o para el ser humano. Muy bien. Durante la clase pasada hemos hablado de la creencia en la divinidad,
o lo que se llama también la unicidad. Es decir, creer firmemente que Dios es el único que tiene derecho a ser adorado, es el único que tiene derecho o el que merece todo acto de adoración, sea y adoración, o sea externa o interna, pues es un conjunto es un conjunto de dichos y hechos de los cuales o con los cuales el ser humano o el creyente, mejor dicho, complace a Dios o satisface a Dios. ¿Ya? Entre los actos de adoración que hemos visto, o sea, no es solamente los actos, o sea, como hemos dicho, externos y internos. Externos como la oración, el ayuno, la caridad, etc. Y internos como el temor reverencial, como también el encomendarse a Dios, tener temor de Dios, amar a Dios también es un acto de adoración, etc. ¿Ya? Entonces, como habíamos dicho, que Dios, siendo el que nos ha creado, siendo nuestro creador único, nuestro dueño, Él es el dueño de nosotros, o sea, nuestros cuerpos, o sea, nosotros no somos dueños de nosotros mismos, sino Dios es el dueño de nosotros, de nuestros cuerpos y también del alma. Por eso he dicho la vez pasada que la vida que tenemos es una vida prestada, que también el cuerpo que tenemos es un cuerpo prestado, así que tenemos que devolverlo a Dios, ¿no? Y en el Islam es recomendable cuidar el cuerpo de todo lo que daña, de todo lo que lo daña. Y por eso, y por esa razón, Dios nos ha citado varias prohibiciones que tenemos que abandonar, como el consumo de bebidas alcohólicas, el consumo de algunos alimentos, etc. Todo eso es para el bien del ser humano, para su bienestar y también para el cuidado de la salud del ser humano, que es responsable ya por esta salud que Dios le ha dado. Entonces, Dios siendo nuestro creador, nuestro dueño, nuestro sustentador y el que nos controla y controla todo lo que ha creado, entonces el que nos da la vida y nos da la muerte y pues Él, todo lo que tenemos es gracias a Él, así que Él tiene derecho a ser adorado y el único que merece ser adorado. Un ejemplo simple, pues si una persona o si tus papás, por ejemplo, que te criaron, que trabajaron para que tú tuvieras comida, ropa, hogar, cariño, amor, también pagaron tus estudios, el colegio, la universidad. Entonces cuando por ejemplo, terminaste tu carrera, entonces en vez de darle las gracias a tus papás que se han sacrificado, por ti y por tu vida, entonces estás dando las gracias a otros papás que no son tuyos, o a otras personas que no, pues que no te hicieron ningún favor y dejaste a un lado a tus papás. O si una persona, o sea, te prestó dinero y entonces en vez de devolverle a él el préstamo o en vez de darle las gracias a él, pues le estás dando a otra persona que no tiene nada que ver en el contexto. Entonces es ilógico, no puede ser. Entonces lo mismo, Dios que nos ha creado, que nos dio la vida y da la muerte, el que nos va a juzgar, que de Él venimos y a Él hemos de retornar, y también que Él es nuestro dueño y el que nos sustenta y el que controla todo lo que ha creado, pues es el único que merece ser adorado. Y todo lo demás no merecen ser adorados porque no nos han creado, no nos dieron la vida, no nos da la muerte, no nos van a juzgar, no pueden responder nuestras súplicas, no pueden perdonar nuestros pecados, no pueden sustentarnos y no controlan ni dominan nada de lo que ha creado. Así que no merecen, sean santos,
sean ídolos, sean imágenes, sean personas, objetos, lo que sea. Lo que sea. Entonces, el único que merece ser adorado y que tiene derecho a ser adorado es únicamente Allah. El único Dios, el verdadero Dios que está arriba, que es el creador y el dueño y el sustentador y el controlador de todas esas cosas. Entonces, el Islam está basado en el monoteísmo, que es esto lo que estamos tratando ahora. Está basado en el monoteísmo, que es la creencia en un solo Dios, y crees que únicamente Dios es el que merece ser adorado. Eso es creerlo, hay que creerlo. Y esa creencia la debes traducir en acciones. No, no vale esa creencia si te la guardas en tu corazón y no la practicas, no la pones en práctica. La debes poner en práctica para que sirva tu creencia en Dios, que es el único Dios que merece ser adorado y que tiene derecho a ser adorado. Entonces, hay que poner en práctica, ¿ya? Tienes que enseñarle a Dios y mostrarle a Dios que eres sincero en tu creencia y debes poner en práctica lo que Dios o actos de adoración que Dios te ha establecido, como por ejemplo los 5 rezos, el ayuno, el pago del zakat, la peregrinación, el buen comportamiento, el velo para las mujeres. Hay un montón de órdenes de Dios y también prohibiciones. También prohibiciones, hay que abandonar todo lo que Dios ha prohibido. Todo lo que Dios ha prohibido, tanto en los tratos financieros como el interés monetario o la usura. También el consumo de bebidas, de algunas bebidas y también de algunos alimentos. Todo eso, debes mostrarlo a Dios para que tu creencia sea firme, sea sincera y también tu creencia tenga certeza con Dios. Entonces, el propósito de los seres humanos en esta vida es adorar solamente a Dios. Como Dios bien dice en el Corán, no he creado a los genios y a los seres humanos, sino para que me adoren. Estamos aquí, hermanos y hermanas, no es para disfrutar de esta vida. No es solo para disfrutar de esta vida. No es solo para comer y dormir. No es solo para comprar ropa y también para trabajar y solo para estudiar, sino, eso sí, son necesidades, pero la gran necesidad que tenemos es la adoración a Dios. El gran propósito que tenemos que buscar y alcanzar en esta vida es adorar únicamente a Dios. Ese es el mayor propósito, el gran objetivo que tenemos que alcanzar y lograr todos nosotros los seres humanos, porque esta fue la primera causa y la primera razón de nuestra creación, es para adorar únicamente a Dios. El resto son medios que nos ayudan para alcanzar el objetivo, no son objetivos, sino son medios. El trabajo, también el buscar sustento, el estudio y el aprendizaje, todo eso son medios que nos ayudan para alcanzar nuestro objetivo mayor, que es la adoración únicamente a Dios. La adoración únicamente a Dios. Entonces, esta es la primera obligación que tiene el ser humano, y es el primer derecho de Dios sobre nosotros. El primer derecho de Dios sobre nosotros, porque Dios tiene derechos sobre nosotros, como nosotros también los seres humanos tenemos derechos sobre Dios, de perdonarnos los pecados si lo adoramos solamente a Él, de sustentarnos, etc. Entonces, el primer derecho de Dios sobre nosotros es creer solamente en Dios como único Dios que existe y merece ser adorado, y adorar únicamente a Dios. Ese es el primer derecho de Dios sobre nosotros. El grave pecado, o el pecado gravísimo,
que pueda cometer el ser humano es la idolatría. Como había dicho antes, hacer el favor o dar las gracias, digamos, a una persona que no merece, o sea, que no te hizo gracias, que no te hizo favores, como el ejemplo de los padres. O sea, dar el favor o dar las gracias a otros papás que no son los tuyos, que te criaron y velaron por tu vida y por tu seguridad y tranquilidad, etc. Entonces, es lo mismo. La idolatría es adorar a alguien o algo que no merece. O sea, que no te ha hecho ningún favor y que no tiene derecho a ser adorado y que no merece. Entonces, como habíamos dicho, el único que merece ser adorado es solamente Dios, el único y el verdadero Dios. Entonces, en cuanto a la idolatría, hay idolatría mayor y idolatría menor. O sea, toda la gente ahora, la mayoría de la gente, sí cree en Dios, cree que Dios sí existe, cree que Dios es el creador, es el que sustenta a los seres vivos, es el dueño de todo lo que ha creado, es el que controla todo lo que ha creado, pero no lo adoran a Él, sino adoran a otros dioses. Y eso es lo peor que puede cometer un ser humano. El peor y el gravísimo pecado que pueda cometer un ser humano. Entonces, hay idolatría mayor y idolatría menor. La idolatría mayor es cuando tú crees en otro Dios junto con Dios, el único y el verdadero. Cuando tú crees que merece una reverencia o que merece un acto de adoración o que le suplicas a Él, entonces con esto ya uno se convierte en idólatra. Aunque es musulmán, aunque es creyente en Dios, únicamente en Dios, es monoteísta, pues abandona el monoteísmo. Abandona quiere decir el Islam. Entonces, si tú pides a alguien o algo que no, si suplicas, digamos, a alguien o algo que no sea Dios, el verdadero, pues estás cometiendo un pecado gravísimo que es la idolatría mayor y con eso abandonas el Islam o abandonas el monoteísmo. Entonces, creo que es suficiente, inshallah, lo que hemos visto hasta el momento. La próxima clase, inshallah, hablaremos de los dos tipos de idolatría con más detalle, idolatría mayor y idolatría menor, poniendo, inshallah, ejemplos para que haya comprensión. Así que, inshallah, lo dejamos hasta aquí. Espero que todo esté claro. Hemos hecho un pequeño repaso sobre todo lo que hemos visto hasta el momento. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos beneficie con este conocimiento, con estas enseñanzas, y le pedimos a Él que nos ayude para poner esas enseñanzas en práctica y que seamos de los creyentes únicamente en Él, que seamos también de los monoteístas que creen únicamente en Dios y que adoran solamente a Él y que dediquen todo acto de adoración solamente a Él. Amén, amén. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.